Gloria a Dios, hermanos. Gloria a Dios. En el nombre de Jesús, aquí estamos, hermanos. Dios me les bendiga. Se siente uno raro todavía eso de estar dando mano, pero no se apure, hermano. Poco a poco vamos llegando a la perfección de podernos abrazar. Amén. Pero por ahí vamos, en el nombre de Jesús. Dios me les bendiga a todos. Es un gozo estar con ustedes aquí nuevamente. Amén. Y seguimos, hermanos, intercediendo unos por otros. Recuerde que la situación en la calle aparenta estar empeorando. Amén. Así que recuerde, mientras el Señor, ¿verdad?, nos convenza de que es sabio seguir aquí, congregándonos aquí físicamente, lo vamos a seguir haciendo. Pero tampoco queremos ir ¿verdad?, decir, voy a tener, ¿verdad?, la osadía de tentar a Dios y decir, vamos a estar aquí sin poder. ¿Okay? Así que en eso estriba, ¿verdad?, el confiar en el Señor en todas las cosas. Confiando en el Señor que todas las personas hagan su ajuste, ¿verdad? Porque el Señor es todopoderoso y Él controla todo, pero el Señor depende también de las acciones de las personas, amén. Eso lo vamos a ver hoy, es el Señor. El Señor llamó a Saulo, pero Saulo tenía que responder, amén. Si Saulo no respondía, pues se hubiera quedado todo en que el Señor llamó. Así que el Señor está llamando a la cordura de la gente en la calle, está llamando a la cordura al gobierno, está llamando a la cordura en todos sitios. Pero si las personas no quieren actuar con cordura, ¿verdad?, pues entonces ya puede haber otras consecuencias. Así que seguimos intercediendo unos por otros, intercedamos siempre por los gobernantes, hermanos, e intercedemos unos por otros, amén. Gloria a Dios que aquí estamos, hemos podido estar todos congregados, pensábamos que no cabríamos, pero mire, todavía hay espacio, hermano. Mire, hay espacio aquí en esta orillita, de momento se pueden poner un par de sillas por allí, amén. Todo ese tipo de cosas, sí. De momento no cabe más nadie, pero lo sentamos encima de la bocina esta que está aquí. Amén. ¿Sabe? Porque hay espacio, hermano, en el nombre de Jesús. Así que vamos hoy a considerar la palabra. Recuerden que estamos predicando todavía en el libro de los Hechos, capítulo 8. Vamos a estar hoy. Es el 11º mensaje. Perdón, capítulo 9. Capítulo 8 lo acabamos la vez pasada. Hoy vamos a estar ya hablando de Saulo, hermano. Saulo de Tarso. Amén. Y vamos a hablar de lo que nos narra el libro de los Hechos, acerca del momento cuando Saulo se convirtió a Cristo. Amén. Bien importante. Podríamos decir, recuerde que toda la Biblia usted podría decir, pues mira, Saulo se convirtió a Cristo. En el nombre de Jesús, amén, quedamos despedidos, ¿verdad? Pero hay mucho más dentro de todo eso. Amén. Es muchísimo más porque nos ilustra algunas verdades fundamentales de la palabra del Señor, como las que estuvimos viendo la semana pasada, ¿verdad? Y entonces, pues, más allá del texto bíblico, pues vamos a ver qué es lo que el Señor realmente nos está diciendo, ¿verdad? Porque siempre hay muchas verdades que se ven en la letra, pero hay otras verdades que uno, conociendo el resto de la Escritura, el contexto de la Escritura, dice, mira, aquí el Señor nos está diciendo esto, acá el Señor nos está hablando esta cosa, aquí el Señor nos está aclarando aquí y allá. Amén. Y recuerde que también vamos a explicar que ya se supone, si usted recuerda bien, cuando comenzamos hablando en esta serie de los Hechos, que habían unos capítulos donde el escritor, Lucas en este caso, se concentra en cómo el Evangelio todavía pretendía ser llevado a los judíos. Recuerda, hasta el capítulo 7 más o menos. Capítulo 7, cuando viene la muerte de Esteban, es la última oportunidad, según vemos bíblicamente hablando, que el Señor le da en este tiempo, es como oportunidad a Israel para convertirse todos como nación al Señor Jesús. Pues eso no ocurrió. Amén. Así que el Señor entonces ahora, su precioso Evangelio, lo torna y le hace la invitación a los gentiles. Estuvimos viendo eso, especialmente cuando se nos decía, ¿verdad?, hace 3 semanas, que el Evangelio empezó a llegar a Samaria. Y después de eso el Señor llevó a Felipe, no solamente a Samaria, sino también más al sur, donde se encontró con aquel muchacho, le decimos cariñosamente, aquel gordito que vino de Etiopía. Porque el gordito, porque las ilustraciones decían, no se sabe, ¿verdad? No se sabe porque las Polaroid no funcionaban muy bien en aquel tiempo. Pero se nos dice que aquel varón conoció a Cristo Jesús. Él tenía hambre y sed de Dios, pero nadie sabía llevarle a Cristo, ¿eh? Hasta que el Señor envió Special Delivery a Felipe, desde bien lejos, para que se encontrara con él en aquel camino, amén, hacia el sur, de regreso a su país. Amén. Eso nos ilustra que el Señor ve en nuestro corazón el deseo de buscarle, pero el que realmente nos busca es el Señor. Amén. Ya el Señor lo veía todo. Y eso lo vamos a ver hoy, ya comenzando el capítulo 9, la primera porción, con
la conversión de Saulo. Entonces, buscando un título, ¿verdad?, para la exhortación, le pusimos una ecuación. Amén. Cristo más Saulo es igual a Pablo. Porque usted sabe que el Señor nos cambia el nombre, ¿verdad? Lo que pasa es que usted sabe el nombre que le pusieron, o el apodo que le llamaron, o el más nombre que alguien le puso más adelante. Pero en realidad, cuando usted viene a Cristo Jesús, el Señor le cambia el nombre. Vimos el contexto en capítulo 2 de Apocalipsis. Dice, y le daré allá una piedrecita blanca, la cual tiene un nombre escrito, que ninguno conoce sino tú mismo, ¿verdad? Sino él mismo. Y lo conoceremos allá. O sea, allá te van a conocer por otro nombre. Amén. Hay muchas personas que le dan muchas gracias a Dios por eso, porque tendrán un nombre diferente al que sus papás les pusieron. Especialmente aquellos nombres que son difíciles de pronunciar también, ¿verdad? O son las personas encuentran nombres feos y nombres lindos. Pero en realidad, cuando estemos allá en la gloria celestial, amén, los nombres serán que te dirá, oye, pero ese nombre es como que es perfecto para mí, amén, porque es el que Dios te puso. Y allá tú lo tienes. Lo que pasa es que tú no lo sabes. ¿Okay? Amén. Y cuando estaremos allá en la gloria tendremos un nombre. Ahora, a Saulo, el Señor le concedió la gracia de darle nombre nuevo, como le hizo a Abraham. Abraham, padre enaltecido. Cuando conoció al Dios poderoso, como lo conoció Saulo, pues entonces le cambiaron a Abraham. Ya es padre, amén, de todas las multitudes. Amén, como más Abraham. ¿Está bien? ¿Okay? Sarai le cambió a Sara. Amén. Así que todas estas cosas son semblanza de lo que va a pasar. A Saulo se lo cambiaron a Pablo. De hecho, Saulo es Saúl, Shaul, como el rey Saúl, hebreo. Entonces, le cambiaron a Paulus, que es romano, nombre romano. ¿Okay? Paulus no existía como nombre entre los hebreos, dando a entender, mira, el Señor es el que pone el nombre y Él es el que sabe el verdadero nombre de todos nosotros. Que yo te redimí, dice la palabra, yo te puse un nombre nuevo, mío eres tú. Amén. Pues eso es lo que está ilustrando aquí la palabra del Señor cuando vayamos a la conversión de Saulo de Tarso. Después era Pablo de Cristo. Amén, cambió nombre y apellido. Así que vamos a ir a la palabra del Señor. Vamos a leer los primeros 9 versos del capítulo 9, hermano. Allá en el capítulo 9 de los Hechos. Así que vaya conmigo. Amén, en nombre de Jesús. 9 del 1 al 9, en el nombre de Jesús. Lo leemos todos juntos y luego nos sentamos para considerar la palabra del Señor. Dice así la palabra de Dios, dice todos juntos, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente les rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Y entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco. Estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Señor Padre Santo, te damos gracias por la bendición que es estar juntos y ahora considerar tu palabra. Bendícela, mi Señor, y que tu Espíritu Santo nos la explique, Señor, a cabalidad en esta mañana y que podamos ser edificados por ella. Gracias, Señor, por tu misericordia con nosotros. Que podamos
luego de esto, Señor, ser hacedores de tu palabra. No quedarnos habiéndola escuchado, sino que seamos quebrantados por ella y la pongamos por obra, mi Señor. Gracias, Padre, por ser bueno con nosotros. Te pedimos esta bendición en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Pues miren, aquí vemos a Saulo de Tarso. Dice que este Saulo, dice, aún respiraba amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. ¿Por qué dice aún? Porque en el capítulo 8 no se nos habla de Pablo, en el capítulo 7, y de hecho, al principio del capítulo 8, se nos menciona a Saulo. Saulo, como le dije, muy seguramente ya estaba hace tiempo tramando con los oficiales religiosos judíos de Jerusalén el pretender acabar, como le llama la palabra, con el camino. ¿Cuál camino? Yo soy el camino. Amén. Con acabar con aquellos que habían puesto su fe en Jesús. Amén. La iglesia de Cristo Jesús. Así que este Saulo estaba convencido de que lo estaba haciendo bien. Porque él estaba exterminando a aquellos que iban contra lo que él entendía era la fe dada a los padres, ¿sí?, a sus antepasados judíos. Y él, queriendo ser el más exagerado de todos, el más celoso por la verdad, como él creía que era la verdad, pues se dedicó a activamente perseguir a los que estaban en el camino de Cristo Jesús. Muy seguramente él fue el que, como diríamos en nuestras palabras, él choteó, o sea, él delató a Esteban y preparó lo más seguro estos testigos falsos para que dijeran, este Esteban lo hemos oído blasfemando aquí, allá y diciendo, porque eso fue por calumnia. Y lo arrestaron con ese pretexto solamente para que Esteban, al predicarles a Cristo y decir que veía la gloria de Dios, ¿verdad?, algo que ellos entendían, solamente podían ver ellos. Y cuidado, pues le estuvo ofensivo y utilizaron esa coyuntura para justificar matarle. Y dice que en ese asesinato, en el martirio de Esteban, ¿ok?, dice que pusieron los vestidos a los hombres de un joven que se llamaba Saulo de Tarso, a los pies de Saulo de Tarso. Verso 58, capítulo 7. Y dice que Saulo consentía en su muerte, dice el verso 1 del capítulo 8 también. Verso 3 dice, Saulo asolaba a la iglesia, como que dice, el terror, si pues fuera así decirlo, humanamente hablando, de los creyentes en ese tiempo era Saulo. Cuando decía, ahí viene Saulo, era el terror, amén, y todo el mundo temía por su vida, porque él decía que arrastraba a hombres y mujeres y los entregaba a la cárcel. Más adelante, cuando vayamos en las porciones de los Hechos, que vemos que Pablo nos narra su testimonio en detalles, en varios, por lo menos en 3 ocasiones, y allá en los Corintios la 4ª vez, él da detalles que muchos de ellos, esos arrestos les costó la muerte, ¿okay?, que él los arrestaba y también, ¿verdad?, a pesar de que no él era el que los enjuiciaba, pero ciertamente los que habían mandado a Saulo querían con toda alevosía matar a aquellos que eran los voceros del grupo de cristianos de ese tiempo. Amén. Incluyendo el primero, Esteban, como tal. O sea, no querían nada vocal. Y por eso fue que justificaron matarle. Así que las hazañas de Saulo, él dice que completamente convencido, y no podemos dudarlo, de lo que estaba haciendo, le costaron, en el peor de los casos, la vida a muchos creyentes, y en el mejor de los casos, prisiones, azotes, enajenación de la sociedad, separación de su familia y cuantas cosas más. ¿Okay? Estrés, angustia y 20 cosas. Amén. Así que lo que sucedió cuando Saulo asolaba a la iglesia, dice el verso 4, capítulo 8, que fueron esparcidos los que estaban en la iglesia y llevaban el evangelio por todas partes, anunciando el evangelio. ¿Va viendo? El Señor, a veces uno piensa que cuando la cosa se pone mala, como diríamos en Puerto Rico, que Dios nos está moviendo. Y se le puede pasar a uno ver que el Señor se está moviendo porque Él fue el que permitió que pasara la cosa disque mala que nosotros estamos viendo, ¿ves? Porque Él quisiera lograr, ¿verdad?, su propósito, y muchas veces nosotros, ¿verdad?, vemos, como dice, la pelea chiquita
vemos que cuán difícil me está haciendo a mí. Pero tenemos que ver el big picture, tenemos que ver cómo Dios ve las cosas, ¿amén? Hay unas personas más finas hoy que se han puesto a decirle, esa es la cosmovisión cristiana. Y dice, wow, cosmovisión. Pues el cosmos es el universo, ¿verdad? Visión, ¿verdad? Tener el universo, ver el todo, es lo que quiere decir, cómo lo vería Cristo. Y Cristo ve todas las cosas, nos ve a nosotros incluidos, como hoy estamos aquí. Pero el Señor, el plan de Él abarca a la humanidad entera. Así que tenemos que pensar que Dios hace las cosas en pro de todos, incluyéndonos a nosotros. No solamente por nosotros, sino por todos. Amén. Así que el Señor va permitiendo que cosas sucedan para muchas cosas. A veces el Señor es tan inteligente, hermano, que Él prepara los eventos tanto, y puede ser que un evento sirva para probar la iglesia. Un evento sirva para que uno se convierta, el mismo evento para que algunos se conviertan a Cristo. Ese evento sirva para castigar a los que están haciendo maldad. Amén. Ese momento sirva para testimonio. O sea, el Señor es tan brillante, hermano. Pues dice, ¿quién entenderá la mente del Señor? Pero Pablo decía, sin embargo, nosotros tenemos la mente de Cristo. Amén. Así que lo que quiere decir esto es que uno tiene que mirar las cosas de la perspectiva de cómo el Señor las está viendo. Amén. Aquí con este evento de Esteban, el Señor tenía un propósito. Muchos dirían, ay, qué triste que mataron a Esteban. Pero mataron a Esteban para que se cucara la susodicha persecución y entonces todo el mundo se desperdigara. Qué difícil es eso. No sé, nosotros nunca hemos pasado por eso, ¿verdad? De que suceda una crisis aquí en Puerto Rico y tengamos que salir cogiendo para otro lugar, otro país que no es el suyo, a empezar de nuevo allá, usted saber de dónde va a caer, saber cuánta hambre va a pasar al principio en lo que consigue estar. Es una angustia tremenda, hermano. Pero estos hermanos salieron, no se nos da mucho detalle, porque yo estoy seguro que el Señor estaba con ellos, amén. Y el propósito de Dios fue, como cuando usted pisa un hormiguero, usted piensa que mató el hormiguero, pero el hormiguero, eso que usted ve por encima, es la lomita de la tierra que ellos sacaron de abajo. El hormiguero está debajo que está la cosa buena. Amén. Le mete un zapatazo al hormiguero y entonces ¿qué hace el hormiguero? Dice, ahora es que nos vamos a mudar. Y se van para otro sitio. Y muchos se van underground, literalmente. Y de eso que usted dice, pues mira, allí le metí veneno a este. Y cuando viene a ver, aparecen 4 más allá pegados a la verja. Y dice, pero ¿y qué es esto? ¿Qué gelado? No respetan a los hombres, diría usted. ¿Ah? ¿Pero qué es eso, hermano? La realidad es que esas hormigas no hay quien les acabe. Usted más o menos las controla. Porque cuando usted no las quiere en su patio, se van para el patio del vecino. Así pasa con el propósito del Señor. No, las puertas del Hades, dice, no prevalecerán, o sea, no son más poderosas que la iglesia, porque la iglesia está con Cristo y el Hades está con el pichón. ¿Está viendo? Y hace tiempo Cristo venció al pichón. Hace tiempo. Así que no hay forma de que el plan de Satanás pueda contrarrestar el plan de Cristo Jesús. Amén. Lo que sucede es que en este mundo, la palabra, dice Cristo, que tendremos aflicción, pero tenemos que confiar porque Él ha vencido este mundo. Así que ya cuando usted esté con Cristo, que no haya mundo que vencer, pues ya estará todo vencido, todo deshecho y todos cielos nuevos y tierra nueva. Usted no tendrá que pensar ni pasar por lo que esté pasando o por lo que pasará. Pero Saulo, ¿verdad? Volviendo a Saulo, él pensaba que estaba saliéndose con la suya, pero Cristo estaba obrando, ¿verdad? Usando a Saulo. Ya usted ve aquí para que la iglesia y el evangelio se dispersara a otros lugares. Fíjense que entonces esos que se dispersaron no fueron los apóstoles, fueron los hermanos en Cristo como usted y yo. Los apóstoles se quedaron en Jerusalén. Y usted dirá, ¿y qué? Pero los apóstoles se quedaron en Jerusalén para ministrar y confiar la misericordia de Dios. Estamos diciendo que Dios ya había decidido trabajar con los gentiles, pero como quiera le dejó los 12 apóstoles allí predicando el evangelio en Jerusalén. Es que Dios se pasa, es bueno. Amén. Todavía alumbrándole la luz de Cristo a los de Jerusalén que habían dicho que no querían a Cristo. Amén.
Oye, ¿y quién iba a ser el apóstol para los gentiles? Porque ahora los gentiles eran más que los judíos, siempre han sido. ¿Quién le iba a predicar el evangelio a los gentiles? Bueno, salieron Juan del pueblo, o Juan de Cristo y Juana de Cristo, ¿verdad? Cuando se esparció el evangelio y salió el evangelio por todos sitios. Iban por todos lados predicando el evangelio. Pero todavía no había un susodicho apóstol, uno que hubiera sido comisionado, apostolado, ¿verdad?, por el Señor para ello. Pues, ¿qué usted cree que era lo que el Señor iba a hacer? El Señor ya tenía en su mira, como dice, quién iba a ser ese apóstol a los gentiles. Amén. ¿Quién iba a ser? Hay personas que tienen problemas con la matemática, que dicen, bueno, habían 12, porque pues se ahorcó Judas, y el Señor dictaminó a Matías, pues habían 12, y ahora, ¿por qué van el 13? Porque lo que sucede es que los apóstoles, su ministerio, específicamente los 12 apóstoles, fueron escogidos para el pueblo de Israel. Aquí está el asunto. El problema viene cuando uno empieza a mezclar las cosas. Israel de Dios somos nosotros ahora. No, nosotros somos la iglesia de Cristo. El Israel de Dios, Dios tiene un plan con ellos todavía, como vimos cuando fuimos por el libro Apocalipsis. Amén. Ellos andan arrematados, usted dirá. Los que han vivido en Nueva York, los que han ido a Israel, los ven ahí, todos con sus patillas y sus cosas. Y ellos, usted no los puede tocar porque se contamina. Tiene que estar la parte. Porque ellos todavía están mira, como si esto se lo pusieran así, mira, así. Ellos están así. Así están. ¿Ok? Y dicen, vente acá que yo te voy a enseñar, te voy a guiar por el camino. ¿Okay? Y así andan, que no se ve nada. Pero dice que en un momento dado el velo será quitado. Lo explica Pablo en el libro de Romanos. El velo será quitado. Y dirá, ¿qué ha pasado con nuestras vidas? ¿Amén? Pero ya eso será en un momento dado en el futuro, cuando estemos en la tribulación. Lo vimos a través de la palabra cuando fuimos a Apocalipsis. Amén. Exacto, estaban ciegos. Decían que no, que los desnudos y enmayados estaban allá, pero para el lado de acá no. Eso pasa también, hermano. Mire, y vuelvo y digo, esas cosas salen del mismo corazón y el Señor solamente, hay personas, ¿verdad?, que quieren persistir en esos deseos, en esas percepciones del corazón, por no decir complejo. Y el Señor muchas veces permite, ¿verdad?, que se vayan por esa línea. Pero el Señor no quiere que nosotros hagamos eso. ¿Amén? Por eso que tenemos que ser sabios. Por eso en toda oración, Señor, muéstranos lo que dice tu palabra. Pero no solamente muéstranos que la escuchemos. Uno la puede escuchar y se puede quedar aquí. Y se puede estar aquí, como dicen, cuando decía cuando yo chiquito, te entra por aquí y te sale por el otro oído. Y no hubo nada que se quedara en tu conciencia, en tu mente. La palabra del Señor está hecha para que sea contundente. Y la palabra del Señor siempre nos va a sentir gozosos y siempre nos va a sentir mal. Siempre nos va a hacer sentir mal en algo, porque nos compara con Cristo. Y usted sabe qué es lo que pasa después de eso. Pero entonces el asunto está en qué vamos a hacer al respecto. ¿Ven? En lugar de decir, ya me acomplejé, me voy a quedar así, me gusta sentirme así. Este asunto raro que yo siento dentro de mí, ¿verdad? No. Usted debe decir, mira, ahora yo quiero ser como Cristo Jesús. Por eso esa es la casa del alfarero que le habla la palabra. Que la vasija se dañó. ¿Y qué hizo? La aplastó, la rompió y la empezó otra vez. Amén. Y así mismo hace el Señor con nosotros. El Señor no remienda, el Señor la hace nueva desde la zapata para arriba. Y eso es lo que Él quiere hacer con nosotros. Amén. Dice, por eso dice la palabra, el que comenzó en ustedes la buena obra la completará y la continuará hasta el día de Jesucristo. Así que, por eso Pablo decía, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado. Aquí Pablo todavía estaba en cero. Él todavía no había conocido a Cristo. Saulo, me da con decirle Pablo, que pues, lo podemos fast forward, pero vamos a hablar de Saulo. Él no había conocido a Cristo Jesús, pero lo iba a conocer. Amén. Así que, este Saulo no se nos menciona más en el capítulo 8, cuando de momento, en el verso 1, capítulo 9, dice, todavía estaba este varón respirando amenazas contra la iglesia, los discípulos del Señor. Y dice que vino al sumo sacerdote y dijo, mira, dame cartas autorizándome, estas cartas de passage, le dicen en inglés, cartas de pase, eran como unas visas, porque yo quiero ir a Damasco, que Damasco no era Israel,
¿Okay? Damasco era otro país. ¿Okay? Era en otro país. Hoy día es Siria. En aquel tiempo todavía se llamaba Siria, para que todavía decía viejo Siria. ¿Okay? Y no podía ir Saulo allá a hacer nada en Siria, a menos que acá le hubieran dado permiso. Parece que los religiosos en Jerusalén estaban conectados con las autoridades políticas allá en Siria. Porque para que le dieran cartas autorizando a Saulo irse a llevar gente que estaban en Siria, hacía falta unos permisos. Por eso fue que le dieron esas cartas. Para que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajere presos a Jerusalén. Obviamente, la razón era que ellos estaban en contra, era un asunto completamente religioso y era una secta, dirían ellos, sediciosa, que lo que causa es problemas y ha causado problemas, le dirían todo el recuento y nosotros queremos eliminar esto. Eliminamos uno hace poco y se esparcieron un montón y lamentablemente se esparcieron y algunos te llegaron a ti. Perdónanos por eso. Pero este varón que tiene esta carta es el látigo que nosotros mandamos para capturar a todos estos mequetrefes y traerlos a la justicia. Algo así diría, ¿verdad? En palabras más finas. Oh, excelentísimo, whatever your name, nosotros venimos aquí para pedir tu permiso. Esas cartas poderosas que tendrían su sello, el sello del sumo sacerdote y todas esas cuestiones, fueron las que andaba Pablo con ella. ¿Qué clase de plan nefasto, verdad? Pero el Señor tenía otro plan, hermano. Fíjese que Saulo tenía un deseo intenso de agradar a Dios mismo, a Jehová Dios, como él entendía que Jehová Dios se movía. Amén. Eso nos ilustra a nosotros unas cosas bien importantes, hermano. Hay personas que pueden estar convencidos y pueden ser bien genuinos en lo que creen. Eso no quiere decir que en lo que crean sea genuino. ¿No me entiende, verdad? Hay personas que pueden pensar que la tierra es plana y hay un grupo que piensa que la iglesia es plana. La tierra es plana, que no es redonda, plana, o sea que si te llega un borde se cae. Mira, pues yo pensé que eso se acabó en los tiempos de Cristóbal Colón. ¿Te acuerdas que ese era el temor? Que decían que uno no podía ir muy para allá porque se caían. Así pensaban los reyes de España y los que no eran reyes también. Te diría, pues esa ignorancia se acabó en el siglo XV, ¿no? Todavía en el siglo XXI. Hay gente que se llama Flat Earth News. Hay un periódico que circula que se llama así. Hay de todo. Cuanta sandez usted quiera encontrar en la internet lo va a encontrar. Eso es lo que quiero decir. Entonces, este Saulo, ¿verdad?, pensaba que lo que él creía era genuino. Los que creen en la tierra plana creen que es genuino, que los que están engañando son los otros. Y tienen una retaíla de teorías que ellos dicen están probadas que la tierra es plana. Entonces uno le pregunta, oye, ¿por qué entonces los aviones pueden volar de un sitio a otro y se trazan y llegan? Porque lo que hacen es que vuelan así, vuelan en círculo, no en esfera. Y yo, wow, tremendo. Explícame eso otra vez porque ahí sí me perdí. Entonces, ¿cómo es que el sol sale? No, porque es un efecto que usted ve que lo que hace la tabla es esto. La Tierra está haciendo esto. Entonces el sol, ¿qué pasa? Que es que tiene algo que como una cortina que cierra y prende y apaga, tiene un switch o algo. Entonces allá te venden otro, eso es un embuste para justificar otro embuste. Pero te digo, lo creen que se van al cadalso, hermano, creyendo eso. El que alguien crea que algo es cierto y esté dispuesto hasta ir a morir por eso, ¿quiere decir que eso es verdad? No, hermano. Por eso es que es erróneo decir, cacho, esa gente son bien GI, esa gente son javiosos con eso que creen, son tan javiosos, eso tiene que ser verdad. No, hay personas javiosas que dejan que los maten por lo que ellos creen javiosamente, y eso a través de la historia ha sido así. Eso no quiere decir que sea verdad. Lo que es deplorable el engaño en el que están creyendo. Las personas pueden creer un engaño a cabalidad, alimentado por 50 engaños más para creer el engaño principal. Claro que los hay por ahí. Eso pasa con las personas que se convencen de algo ensañoso, ¿verdad? Puede ser que una persona, usted se sienta aquí, la persona que de momento dice, mira, aquí me da un olor al sobaco de la persona que está aquí al lado. Porque, ¿cuál es la explicación lógica? Se le olvidó ponerse, o la persona no le gusta usar desodorante. ¿Eso lo hace menos cristiano? No. Pero si yo me siento ahí, la digo, ya van 2 veces. Eso es de maldad.
Y si encima de eso usted le añade, ya confirmé que es de maldad. Porque van 3 veces y encima de eso no me saludó. El no saludarme quiere decir que apoya lo que yo creo que lo está haciendo en maldad. ¿Sí? Entonces, de momento hay un tema que tiene que ver, pues cada cual haga lo que quiera, pero le dará cuentas a Dios. Eso mismo, por eso que estoy orando por la hermana que se sienta aquí. Por eso mismo, porque estoy orando por ella, porque ella le tiene que dar cuenta a Dios por no ponerse desodorante, afectarme a mí, mi bienestar, aquí en la iglesia. Y por ahí sigue, y por ahí seguimos, eso se torna una bola de nieve, hermano. Y esa bola de nieve hacemos un castillote y nos creemos que es verdad. Y después nos comemos el castillo también. Eso le pasaba a Saulo. Saulo pensaba que lo que él estaba haciendo era verdad. ¿Por qué? Porque habían habido un montón de antepasados que habían predicado y creído en lo mismo. Con el pequeño detalle, e importantísimo detalle, que todos esos antepasados que él decía que habían creído, amén, solo un puñadito de ellos eran los de la verdadera fe. El resto era un choque mequetrefe, buscones, ¿verdad? Como eran los buscones que le habían dado estas cartas autorizándolo a él. O sea, él veía la maldad que había en su corazón, ¿ok? Cuando en ningún momento se le había dado autorización, ni enseñanza, ni profesión, ni nada, ni profecía a esta gente de Jerusalén para buscar a nadie para matarlo. Para nada. La única vez que se le dio autoridad fue cuando el pueblo de Israel entró en la tierra prometida, liderado por Josué. Dice, a todos aquellos que están en maldad, habitantes de esta tierra, Dios, para que usted vea el propósito doble de Dios, le iba a dar la tierra al pueblo de Israel, se le iba a quitar a los que vivían allí por su desobediencia y su idolatría y su abominación. El Señor iba a hacer las dos cosas a la misma vez. Hay personas que encuentran eso, ay, eso como que no es de Dios, pues porque no va a ser de Dios si Dios lo estaba mandando. Eso no hace a Dios menos amoroso, eso hace a Dios justo. Amén. ¿Cuánta oportunidad le hubiera dado a estas personas de Canaán y nunca querían? Pues mire, ¿qué pasó? Historia larga, corta. Esa fue la única vez que el Señor autorizó a alguien que tenía la verdad, o a quien se le había delegado la verdad, poder matar a otro por su fe. Para nada el Señor ha autorizado a nadie más, bajo ninguna circunstancia, a matar a nadie porque no tenga nuestra misma fe. Inclusive aunque tú creas que tienes la fe buena. Amén. Esto es una de las cosas que pasó durante la Reforma. Sí sabe que todo el mundo fue básicamente arropado por la fe católica romana, con toda su mundanalidad y sus abominaciones y doctrinas de demonios a tutiplén. Pues esto era lo que gobernaba literalmente, religiosa y políticamente durante la Edad Media. Años 1100, 1200, 1300, 1400, 1500, hasta que la verdad de Dios comenzó, ¿verdad? Por su misericordia, algunos decidieron pararse en contra de esto. Y usted sabe que muchos, ¿verdad? Dieron su vida por esto. Uno de ellos, ¿verdad? Era Calvino. Y Calvino instituyó un estado cristiano allá lo llamamos Génova, en Ginebra, en Suiza. Entonces, el gobierno era un gobierno teocrático, decían ellos, de esa ciudad, porque era una ciudad-estado, y todos que vivían allí tenían que atenerse. Era como si fuera un milenio, solamente que era gobernado por hombre y no por Cristo. Ahí que está el problema. Y entonces hubo un científico español, creyente, una persona muy brillante y una persona excelente en todas sus cosas, llamaba Serveto. Y Serveto pues tenía una teoría diferente en cuanto a la Trinidad. La Trinidad, hermanos, es un concepto sacado de la Biblia, amén, que no se llama literalmente Trinidad, pero se implica, porque usted lo puede ver, el Dios Padre, el Dios Hijo y el Espíritu Santo, amén. Pero los microdetalles de que quién estuvo primero, quién estuvo después, quién habló aquí, quién habló allá, esas cosas son sujetas a debate. El Señor no las aclara porque no son importantes. Pero hay personas que pensaban que eso era sumamente importante. Y por la diferencia que tuvo Serveto con la iglesia esta allá en Génova, en Ginebra, lo condenaron a muerte, el concilio de la ciudad. Y lo mataron, hermano, lo quemaron a este varón. Con la autorización de Calvino. ¿Sí? O sea, es para que usted vea que hay gente que piensan tener la verdad y pueden haber cosas que las que crean sean verdad,
pero solamente por sus hechos confirma que lo que están creyendo es un disparate, ¿verdad? Y de ahí que viene el asunto este de las doctrinas calvinistas, ¿verdad? Que hay algunas cositas que son verdad, pero la inmensa mayoría son cosas lógicas de hombres que no tienen ningún sentido. Quizás muchos que me escuchan se enojan con esto, pero pues ya está sabiendo escribirme. Pero es que es la verdad. Okay, hay personas que se van de pecho con esto. De hecho, hoy día, si usted quiere debatir y ponerse a pelear a través de Facebook, póngase en estos círculos que son calvinistas y diga, esto es lo que hay, aquí yo creo que la salvación, diga, aunque usted crea que no, diga que la salvación se pierde, para que usted vea, lo mandan a buscar a la casa casi. Se ponen a pelear por tantas tonterías, hermano. Saulo era lo mismo. Saulo creía que estaba en la verdad y estaba completamente erróneo. Yendo por el camino, él quería buscar y matar a los del camino. Camino, eso, Biblia dice camino con mayúscula, ¿verdad? De este camino. Pero él iba por el camino del mundo para buscar a los del camino de Cristo, ¿verdad? Esto es un juego de palabras que estoy seguro Lucas lo plantó así con toda intención. Iba Saulo por el camino de tierra tratando de matar a los que estaban en caminos celestiales con Cristo Jesús. Y dice que le rodeó un resplandor del cielo. Amén. Hay personas que le ilustran que iba en un camello, un caballo. A pie no iba, hermano, porque era lejos. Lo más seguro iba en un caballo o iba en un camello. Lo que es cierto es que cayó. Cayendo en tierra. Dice que esa luz lo alumbró, lo cegó y cayó al piso, hermano. ¡Pum! Como que dice, se acabó el evento. Y la voz le decía, Saulo, ¿por qué me persigues? Amén. O sea, Cristo le estaba hablando a Saulo. Él todavía, cuando recibió el resplandor, no sabía. Pero cuando iba en el aire cayendo, ya sabía, hermano. Porque ese es el poder de Dios. Uno puede andar en la tiniebla más grande, en la tontería más grande de la mente, pero el que da completa claridad, esta es la fe que yo digo, mencionamos que la fe que Dios te da, la claridad de mente, amén, para creerle a Dios, el que te da eso es el Señor Jesucristo, por su poder, amén, es el único. Dice, nadie puede llamar a Jesús Señor, dice la palabra, a menos que sea movido por el Espíritu Santo, amén. El Espíritu Santo es el que nos convence de nuestra condición y el que nos aclara la mente. Saulo en su mente tenía 20,000 musarañas de estas judías y complicaciones y genealogías y teorías y tonterías y sandeces en esa mente de sus antepasados. Tenía eso ahí que había que darle un flocheo, amén, con el cloro de Cristo Jesús, a sacarle toda esa burundanga que tenía ahí, como decimos acá. Pues el Señor ya le prendió el flashlight de Cristo Jesús ahí. Cuando ese varón hizo así para atrás, que le dio tan fuerte, porque esa luz le dio un fuetazo, que iba en el aire, ya le dijo, yo sé quién es el que me está a mí hablando. Por eso cuando le pregunta, ¿verdad? ¿Quién eres? Y le dijo, Curios, le dijo. O sea, no sé si usted sabe lo que es preguntar las cosas por preguntarlas. Y si pues ya tú sabes eso, y si preguntas para qué, ¿verdad? Y si ya sabes para qué pregunta, como dicen por ahí. ¿Cómo es que él le puede decir quién eres, Señor? Y le está diciendo Señor en la misma frase. Pues ya él sabe quién era, hermano. Por eso le digo, no iba en el aire volando para caer de espalda al piso, cuando ya él sabía quién era que le estaba hablando. Porque ese convencimiento se lo da el Señor Jesucristo. Por eso es que la conversión de uno, hermano, el convencimiento de uno, viene de Dios. Amén. Cuando le decimos a alguien, busca de Dios, chico. Como dicen por ahí. La realidad es lo que estamos diciendo, ¿verdad? Si usted lo dijera, no le recomiendo que lo diga porque no es que busque a Dios. Dios, el Señor te está buscando. Contéstale. Porque el Señor te está buscando. El Señor nos buscó a todos nosotros. Él sabía dónde estábamos. ¿Sí? Nosotros pensábamos que estaban buscando a Dios, pero el que nos estaba buscando era Él. Y entonces Él nos alumbró y nos aclaró el entendimiento para que toda esa cosa que usted pensaba que era correcta, ¿okay? El Señor se la aclara y le deja ver exactamente qué es lo que hay. ¿Usted quiere saber qué es lo que hay con su vida? El Señor se lo va a revelar, amén. Y el Señor se lo reveló a Saulo en un nanosegundo antes de que cayera y diera contra el piso allí. Y él le dice, mire cómo cambia, hermano. Él iba a buscar a los del camino del Señor para matarlos. Y cuando le contesta al que le habló, le dice, Señor, ¿quién eres? Porque hay un solo Señor.
Cuando un judío decía Señor, ¿okay? Elohim, era el Dios Todopoderoso. O sea, este varón estaba hablando con Dios ahí literalmente. ¿Cómo es posible que un segundo antes estaba buscando a aquellos para matarlo? ¿Quién puede hacer esa transformación? El Señor Jesucristo por medio de su Espíritu Santo solamente. ¿Ven? Y el Señor le dijo lo que ya él sabía. De hecho, esto no lo oía más nadie. Los otros oían como, ¿verdad? Quizá oían un trueno o algo, un revolú, pero no escuchaban. ¿Okay? Pero sí decía que, ¿verdad? Oían, ¿verdad? Oyendo la verdad la voz, pero obviamente como que no entendían lo que decía, porque obviamente el contexto no nos dice que lo entendían. Pero no veían a nadie que hablara. Decían allá en el verso 7. Dice, yo soy Jesús, le dice en el verso 5, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. ¿Qué es ese refrán, hermano? Era un refrán de aquellos tiempos, era un refrán hebreo, más bien. ¿Qué es coses? Coses es una patada. ¿Ya? ¿Qué es el aguijón? El aguijón era una vara de palo que si la cosa estaba buena le ponían una puya de metal en la punta, o si no, la cosa no estaba tan buena, pues afilaban la misma madera. ¿Para qué? Pues eso lo usaba el boyero, el que gobernaba los bueyes en la yunta. Cuando había un buey que estaba como que cogiéndolo suave, lo pullaba con el aguijón. ¿Okay? Pablo más adelante diría, Señor, yo quiero que tú quites de mí este aguijón en la carne. ¿Qué es un aguijón? Una molestia, un nuisance, dirían en inglés, más que un nuisance, quítame, Señor, esta poca vergüenza que me está molestando aquí todo el tiempo. ¿Okay? ¿Qué es dar cosas contra el aguijón? ¿Qué sacaba el buey con darle patadas a la puya? Que le fuera peor darle patadas a una puya, ¿sabes? Como quien dice, aquí está este clavo, que me hinqué con ese clavo, pues le voy a meter un manotazo al clavo, a ver si se dobla, ¿verdad? Que dice, wow, pero ¿qué es eso? Qué brutalidad. Pues lo mismo, él está diciendo, Pablo, no seas bruto. ¿Qué sacas tú con resistirte? Esto nos evidencia que el Espíritu Santo llevaba tiempo bregando con Saulo. Pero Saulo, ¿verdad? Telco, Agayú que era, pues él dice, no, esto no puede ser. ¿Cómo va a poder ser que los que tienen la verdad son estos infelices? ¿Cómo va a poder ser que yo he estado criado en la mentira y que todos estos que andan conmigo, que son de respeto, andan igual de engañados o peor que yo? ¿Cómo va a ser? Y esas son cosas que el Espíritu Santo nos revela, hermano, pero que son las dificultades que hay en la vida de cada uno. Aquí hay personas que Cristo les habla, pero por orgullo decir, wow, pero es que toda mi vida ha estado construida en una mentira. ¿Cómo yo voy a hablar eso ahora? ¿Cómo yo voy a confirmar eso ahora? ¿Qué dirán de mí? Mayormente ese es el gran obstáculo. La gente se pone a pensar en el qué dirán más que el Señor va a hacer de mí si no me convierto a Cristo. Y esas cosas las utiliza la misma carne y Satanás para confundir a las personas. Estoy seguro todo eso le pasó por la mente anteriormente a Saulo. Solamente que en esta ocasión, cuando el Señor se le presenta cara a cara, el Señor le contesta directamente. Y estoy seguro le contestó en arameo o en hebreo. A ti te está hablando Yeshua. Como quien dice, Yeshua es el Señor. Y eso para él era como si usted le diera un flocheo con cloro, hermano, a este varón. Abre los oídos, abre la boca. Que yo te voy a dar un flocheo con cloro para que dejes de estar creando tonterías y me creas a mí el único Señor verdadero. Eso fue lo que hizo el Señor con él allí. No iba en el aire y ya estaba convertido el varón. Por eso cuando cayó al piso le dice, Señor, ¿quién eres? Y la evidencia de que se convirtió, mira el verso 6. Él temblando, hermano. Pues claro que tiembla si estaba delante del Dios verdadero. Él pensaba que él servía al Dios verdadero, pero él no le conocía.
El Dios verdadero tuvo mucha paciencia con él. Por cuánta tontería eso, diciendo que estaba honrando a Dios y era honrando a Satanás que estaba. Y dice aquí que él temblando, muerto de miedo, de pamper estaba, por así decirlo. ¿Sabes lo que quiere decir, verdad? De pamper de miedo. Así estaba este varón allí, hermano. Sí. Cuando uno conoce a Cristo, eso es una cosa que es como que, ¿sabe lo que dicen? Lo viró como media. Lo sacudió así. ¡Pum! Y él le dice, verso 6, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Porque el Señor es el Señor y tiene los que le sirven. Ya él era un esclavo de Cristo ahí, por eso le digo, no pasaron 2 o 3 segundos y ya el varón ya tenía la comisión. Amén. Porque el Señor es así, hermano. El Señor comisionó a Saulo en ese momento. Amén. Porque Saulo sabía que al Señor hay que servirle. Y de ese momento era que él iba a empezar a servir al Señor verdadero, no al pichón que él servía. Y este asunto de que el demonio se disfraza como ángel de luz es evidente en la vida de Pablo, porque él estaba completamente convencido que lo que hacía persiguiendo a la iglesia de Cristo estaba completamente verdad. Porque tantas personas de mi religión no pueden estar confundidas, y sí, era verdad que tantas personas pueden estar confundidas. De hecho, la humanidad entera puede estar confundida, y si al final se salvan una puñadita, pues se salvó una puñadita. Amén. Solamente que la Biblia dice que en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, ¿verdad? Y dice que va a haber un pueblo que nadie puede contar. Amén. Así que sabemos que con todo y eso van a haber muchos en la patria celestial. Amén. Amén. Pero solamente aquellos que le hacen caso al llamado del Espíritu Santo. Pues entonces, el Señor enseguida le da la primera comisión. Fíjate, ¿qué quieres que yo haga? Levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. ¿Cuál ciudad? Pues a donde iba, parece que estaba más cerca de Damasco que de Jerusalén, y pues obviamente se sabía cuál era esa, porque entonces fue y entraría en Damasco. Dice que nadie más entendió lo que se le dijo a este varón solamente, porque era para él nada más. Usted era ahí, porque el Señor nos salvó a los otros. Yo estoy seguro que el Señor estaba tocando a los otros, pero ese no era su momento, hermano. No sé cuántas veces ellos habían rechazado al Señor Jesucristo también. Lo cierto es que el Señor da muchas oportunidades, amén, a todo el mundo para que se convierta. Una vez hacían una pregunta de estas caciosas, pero ¿cómo va a hacer eso que el Señor estaba tratando con todo el mundo? Ya lo está ahí, ¿no? ¿Quién le habló de Cristo? Pues el Espíritu Santo le habló de Cristo. Pero si ellos dijeron, le creían más a Huracán que al Dios verdadero, ese fue su problema. ¿Ok? Porque todo el mundo que quiere conocer a Cristo le puede conocer, hermano. Amén. El evangelio que usted lleva es una delegación que el Señor le dio a usted, pero el que convierte a la gente es el Espíritu Santo, amén. Usted no convierte a nadie, usted lo tuvo que convertir el Señor también. Amén. Pero si no hay más nadie, a pesar de que el Señor se ha apareado de un pueblo santo que vaya a predicar el evangelio, el Señor le habla a uno por la palabra misma y por el Espíritu Santo, hermano. Así que los taínos y todos los naborias, los nitaínos y toda aquella gente, ¿verdad?, que estaban acá, ¿verdad? En lugar de creerle a todas estas tonterías, esa pandemia, ese partenón de tonterías que creían, si lo hubieran creído a Cristo Jesús, pues no estuvieran en la condición que estuvieron. ¿Okay? Inclusive los que decían que venían a traerle el evangelio, que eran todos aquellos sinvergüenzas de España y otros más, que vinieron a traer su odio y muerte para acá y enfermedades extranjeras, pues ellos no venían predicando a Cristo tampoco. Ellos venían predicando al pichón que decía que era Cristo. Y eso lo sabemos. Por eso que le da coraje a tanta gente que decían 500 años de evangelio. ¿Qué evangelio? Si aquí fue cuando hace 100 y pico de años que empezó a llegar el evangelio a esta tierra directamente en grandes cantidades. ¿Cómo se salvaban los que estaban antes? Por el poder de Dios, hermano, cuando Dios les hablaba. ¿Habrían salvo en Puerto Rico antes? Sí, claro que sí. ¿Por qué no se habla de ellos? Porque eran unos cuantos. Porque así pasa. Pero en las tinieblas alumbra la luz de Cristo. Aquí en las tinieblas que se estaban desarrollando, hermano, la luz de Cristo alumbró a Saulo. Saulo le hizo caso. Dice entonces que Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie, así que llevándolo de la mano, estos varones que andaban con él le metieron en Damasco. Ustedes se han preguntado, ¿quién eran los que andaban con él? Pues porque él no iba a arrestar a nadie solo. Él lo que decía, arresten a este, pero él no era el que hacía el trabajo. Tenía que haber un montón más con él. Así que estoy seguro le dieron un contingente de gente
para asistirlo en apresar a la gente y llevárselos para allá, para Jerusalén. Estos varones entonces le metieron en Damasco. Miren, lo vieron así y lo llevaron a Damasco. Dice que Saulo no veía a nadie. Así que lo llevaron y él estaba impactado completo. Dice, ¿qué será lo que va a hacer el Señor de mí? Porque Él me dijo que me metiera en la ciudad y te voy a decir entonces lo que debes hacer. ¿Okay? Así que él estaba en suspenso todavía cuando iba andando hacia lo que el Señor le iba a mostrar. Dice, estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Estaba tan impactado, hermano, que él no tenía apetito. Amén. Él estaba completamente a la expectativa por ver qué era lo que el Señor, Dios verdadero, le iba a decir. Por eso fue que no comía ni bebía, se le quitó las ganas de comer, hermano. Como cuando usted está pasando por una angustia, algo que usted se le quita las ganas de comer. No tengo ganas de comer. Pasé un mal jato, pues él pasó un buen jato. Lo que pasa es que ese buen jato fue impactante. Amén. En el nombre de Jesús. Dice que este varón entonces entró allí, no comió ni bebió. Y había entonces en Damasco un discípulo que se llamaba Ananías. Un creyente que se llamaba Ananías. Míralo aquí. Dice que a Ananías el Señor le dijo en una visión, Ananías. Y él respondió, heme aquí, Señor. Dice el 11. Y el Señor le dijo, levántate y vete a la calle que se llama la calle derecha. Esa calle, ¿usted sabe que existe todavía en Damasco? ¿Ah? Qué cosa tremenda esa, ¿verdad? La calle derecha. ¿Por qué se llamaba derecha? Sí, porque era derecha, eso mismo. No tenía curva, era derecha. Porque era que Pablo lo habían enderezado. Por eso lo pusieron en la calle derecha. No sé si eso es un paralelo, pero cae perfecto aquí. Y busca en casa de Judas a uno que se llama Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Saulo estaba orando. Señor, acuérdate que tú me dijiste que tú me ibas a decir qué era lo que yo tenía que hacer. Como que dice, no voy a comer ni tomar nada hasta que tú me indiques qué es lo que yo voy a hacer. Tan seria era la cosa de este varón. De hecho, sabe paso, el Señor utiliza, y le utiliza a usted según sus capacidades. Estoy seguro el bien Saulo, un varón que cuando él se aferraba de algo no había quien lo despintara de ahí. Un varón completamente fiel a lo que creía. Lo único que estaba creyendo en algo completamente incorrecto. Lo único que estaba correcto de lo que él creía era que Jehová Dios es el que es, el Dios Todopoderoso. Pero él no le creyó a Cristo, a que el Dios Todopoderoso envió. Amén, ese fue su error. Pero Dios sabía que Saulo era una persona íntegra y genuina. Así que por eso lo había escogido. Y él estaba orando, seguramente, Señor, yo quiero que me muestres tu voluntad. Tú me dijiste que me entrara aquí. Y cómo él llegó a casa de Judas, ¿ok? No se nos dice si Judas era creyente o no, pero cuando dice entra en casa de Judas, era como si Ananías lo conociera. Tú sabes, en casa de Judas, en la calle derecha. ¿Ok? Hay gente que dice, puede ser a Judas Tadeo. No, Judas Tadeo no, Judas Tadeo era un apóstol, estaba en Jerusalén. Tampoco era Iscariote, porque ese se había muerto. Dice, ¿qué pagó Judas? Pero es que Judas era un nombre bien común, era como decir Pepe hoy o Juan. Bien común, José. ¿Ok? Judas. Judas había sido anfitrión de Saulo y llevaba en casa de Judas 3 días y 3 noches. Eso era, a Judas no le costó nada porque no le tuvo que dar ni pan si no estaba comiendo. Y Judas estaría orando también, dice, Señor, muéstrale tu voluntad a este varón porque él está angustiado, se va a morir de hambre. Y el Señor lo tenía ya allí. Y aquí se nota, cuando uno está literalmente esclavo del Señor, el Señor es el que va gobernando todo. Si el Señor no le ha dicho todavía lo que él necesita hacer, él tiene un problema grave en su corazón, porque él decía, al Señor hay que servirle, pero él no me ha dicho cómo. Y llevo 3 días aquí y él no me ha hablado todavía. Encima de eso, recuerde que estaba ciego. ¿Sabe? El Señor lo cegó como para decirle, hasta que yo no te indique lo que tú vas a hacer, tú vas a estar ciego. Literalmente. Y así estaba, ¿verdad? A punto para aquí, pero me dejé sentado ahí, orando, este varón. Dice, y ha visto en visión, el verso 12, un varón llamado Ananías. ¿Que quién es Ananías? Tú mismo. Que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Como dice, mira cómo obra el Espíritu Santo.
ya el Espíritu Santo le había indicado a Saulo que iba a venir un varón que se llamaba Ananías, que le iban a poner las manos, amén, para que él fuera sanado de la vista. ¿Está viendo? O sea, cuando Ananías llegara a casa de Judas, ya Saulo lo sabía. Eso nos ilustra algo bien importante, hermano, que el Espíritu Santo es uno. Y el Espíritu Santo le habla a usted que tiene el Espíritu Santo por la fe en Cristo Jesús, y lo mismo le está hablando al otro hermano. Por eso es que la iglesia puede estar unánime. ¿Ven? ¿Qué es unánime? Pensando una misma cosa, y sintiendo una misma cosa, y predicando una misma cosa, y estando completamente en integridad y paz unos con otros. Amén. No es tal cosa que el Espíritu solamente le dice cosas a un hermano y usted no. Eso no puede ser. A menos que sean cosas específicas de la vida suya. Por ejemplo, hay cosas que posiblemente le competen a un hermano porque es la voz de Dios hablándole. Dice que mira, te estoy corrigiendo aquí, te estoy contestando tu petición aquí y allá. Y eso le compete a ese hermano. ¿Sí? Pero por ejemplo, si hay algo que le compete a la iglesia, por ejemplo, en la iglesia hay pecado, diría alguien, ¿verdad? Entonces, yo me daba con mucho esta cosa. En la iglesia hay pecado aquí y allá, pero el Señor me lo reveló más que a mí. Te lo reveló a ti nada más y más nadie se lo reveló. Entonces la persona se entendía que él era el custodio de una revelación especial que él sintió o ella sintió de parte de Dios. Entonces, ¿y los otros que tienen el Espíritu Santo en la iglesia no se lo dijo? No, sí, porque es que como están todos en pecado, el Señor tiene el Espíritu contristado y yo no se lo puedo decir. Esa es la explicación. La tierra es plana, pero ¿cómo el sol sale todos los días? No, porque hay un switch que prende y apaga. O sea, siempre hay una explicación tonta para las cosas que alguien puede decir que si el Espíritu Santo le está hablando o no. Por eso que no pierden nunca, no pierden nunca. Eso es, ¿verdad? Es como en Jalisco no te jaje. Nunca va a haber nada que los convenza a ellos de que están en error. El único que lo convence es el Señor Jesucristo. Si se dejan convencer. ¿Y qué sucede entonces, hermano? Muchas veces, y yo digo, ¿cuánta destrucción y cuánta división causan estas cosas en la iglesia? Eso de que Dios me está diciendo y no se lo está diciendo a más nadie. Yo por eso cuando suceden esas cosas, ya yo las diviso, las veo venir del aire, porque ya el Señor me ha hecho pasar por muchas de esas. Y ya uno ve, ya aquí viene el Satanás otra vez, se cree que uno es tonto, como si no hubiera tratado la misma tontería como 100 veces. ¿Ok? Le digo tontería porque es que siempre viene con lo mismo. Tratando de decir cosas que no son ciertas. ¿Va viendo, hermano? Mire, el Espíritu Santo está en usted ¿para qué? Para que si usted anda en pecado, usted es el primero que lo sabe. ¿Verdad? ¿Usted cómo va a hacer que el Señor le va a hablar a otro de lo que usted se supone que sea? Pero el Señor trata con usted, el Señor no trata con el otro. El Señor trata las cosas del otro con el otro, pero con usted las suyas. ¿Va bien? Pero cuando son cosas de la iglesia, amén. Él tiene un ángel en la iglesia. ¿Para qué está el ángel en la iglesia? Digo ángel en el sentido de la Biblia como llaman los pastores. No es porque yo sea. Usted sabe lo que yo soy. Yo se lo he dicho muchas veces, ¿verdad? Pero el Señor ha delegado en todos los creyentes aquí también, no solamente en el pastor, que velemos unos por otros. ¿Cómo va a ser que el Señor no va a revelarle nada a la iglesia si se lo revela a una persona? Y a veces lo revela a una persona externa. Porque a veces hay cultos de estos en otros lugares que dicen, vamos a llamar a la persona esta para que venga y nos diga aquí qué es lo que tenemos que hacer. ¿Qué es eso y para qué está el Espíritu Santo de Dios? Porque son errores de nuestros días, hermano. ¿Qué pasaba aquí? Dios le habló a Saulo y Dios le habló a Ananías y Dios le habló a Judas. Ya todos sabían lo que iba a pasar. Este varón está orando para que recobre la vista y ya él sabe que yo te voy a mandar a ti para que tú ores por él y cuando tú ores yo le voy a devolver la vista al varón. Y el verso 13 dice, entonces Ananías le dijo, Señor, pero tú sabes que hay un problema. Que es que yo he oído mucho acerca de este hombre, ¿verdad? Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Dice, Señor, aquí hay un problema. Y el Señor le dice, vete. No tardes, dice, como que ese instrumento es escogido, es instrumento escogido. Como que dice, eso era, las cosas que él hacía ya no las hace más. Porque hubo un cambio cuando a Cristo conoció. Lo que está diciendo él a Ananías. Ananías le estaba diciendo verdad. Así que Dios le confirmó a través del Espíritu Santo a Ananías, ese hombre es nueva criatura ahora. Dice, este es instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. O sea, él iba a predicarle a los gentiles, los reyes gentiles, y también
seguía predicándole a los judíos, hermano. También le iba a predicar a los judíos, para que usted vea. Pero este sería convertir, este Saulo, en el apóstol a los gentiles. Amén. Por eso decía, yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Por eso más adelante en el testimonio de Saulo te dice, en naufragios 4 veces, apedreado 3 veces, envenenado perdí la cuenta. Así mismo dice, cuántas cosas le pasaron a este varón, a través de todas ellas Dios le protegió. Por eso es que cuando usted ve en Filipenses, dice, Pablo parece que sabe de lo que está hablando, ¿verdad? Este va a Filipenses 1:29. Él mismo dice, vamos allá un momentito. Filipenses 1:29 dice, porque a vosotros, le dice a los filipenses, os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, como Él ya había hecho, sino que padezcáis por Él. Amén. Teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, como que dice, que muchas cosas le pasan a Pablo, dirían los filipenses. ¿Ok? Ahora veo las cosas que le están pasando a Pablo, como quien dice, es un privilegio que usted padezca por Cristo. Ya usted recuerda los apóstoles que habían azotado, que ellos decían, estamos orgullosos de que nos hayan caído a palo, porque nos cayeron a palo no por ser malos, sino por predicar a Cristo. Amén. Pues lo mismo estaba en Saulo en este momento. ¿Ok? Entonces fue Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo, hermano Saulo. ¿Por qué le llama hermano Saulo? Pues porque ya sabía que era de Cristo Jesús. Por eso digo, usted no le diga hermano a todo el mundo. No es que usted sea, ¿verdad?, exclusivista, pero sí lo es. Si usted es de Cristo, usted es exclusivo de Cristo. Un hermano es aquel que ha creído en Cristo y son hijos del mismo Padre que le salvó. Por lo tanto, usted le dice hermano, ¿verdad? Si usted no está seguro acerca de alguien, pues dígale por su nombre. Amén. ¿Por qué? Porque la realidad es que hermano es aquel que es hijo de Dios también por la fe. A los que creen en su nombre, dice, a esos le dio potestad de ser llamados hijos de Dios, por lo tanto hermanos nuestros. Dice, el Señor Jesús, hermano Saulo, que se te apareció en el camino por donde venías, ¿te acuerdas? Que si me acuerdo, diría Saulo, me ha enviado para que recibas la vista y encima de eso seas lleno del Espíritu Santo. O sea, estábamos en este periodo de transición, recuerde. Saulo todavía necesitaba que alguien le ministrara y le dijera, mira, ¿tú sabes qué fue lo que te pasó? Que el Señor Jesús se te apareció. Tú creíste en el Señor Jesús. El Señor Jesús te dejó ciego para que te comportara. Y ahora me mandó a mí para que orara por ti. Él te va a sanar y te va a dar el Espíritu Santo. Como que dice, ese es el que te va a fortalecer para hacer la obra que tienes que hacer. Y al momento, dice, se le cayeron de los ojos como unas escamas. El Señor le había puesto unos lentes de contacto oscuros. Aquí los trata de ilustrar más o menos. Miren los ojos así como los tiene así. Le pusieron unos lentes de contacto de eso que no veía. Los lentes de contacto de la ceguera de Cristo Jesús. ¿Ok? Y allí, ¿verdad? Cuando Ananías lo ve, dice, hermano Saulo. Estaba triste, ¿verdad? Cualquiera te dice, estoy ciego. Y el Señor no me ha dicho lo que tengo que hacer todavía. Se le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Se quedó en Damasco. Amén. Todavía era Saulo. Todo se acaba el capítulo 9. Más adelante, hermano. Y todavía es Saulo. De momento usted va a ver más adelante, cuando nos hable brevemente de Pedro, otra vez capítulo 10, capítulo 11. Aparece por allá el capítulo 2 y 13, es Pablo. Dice, mira, está irreconocible. Se ve igual de chiquito y feo como él decía que era, porque lo ve más adelante en los testimonios, usted como que lo infiere. Está igual de chiquito y feo, pero eso por fuera, porque ahora es de Cristo Jesús. Porque esa transformación la hace el Señor, hermano. Así que este varón, el Señor lo salvó y estuvo 3 días esperando para recibir el Espíritu Santo y la bendición de Dios. ¿Qué pasa con esto, hermano? Fíjate, mira cómo cambió, mira qué triste está ahí, mira qué contento está aquí. Se ve hasta más joven, ¿verdad?
Pasa como estas cosas de cuando usted, de la dieta esa que lleva, usted le dice, aquí estoy yo así. Y en el otro lo paran así. Usted dice, más de la mitad, si no todo, es que metió la vajilla para adentro y se está riendo y se peinó y se echó perfume. Mire, antes de Cristo, no lo olían ni las azucenas, como te dice, y después de Cristo. Estaba nuevo. ¿Qué es diferente? Pues se quitó el gojo. Pero después se puso el gojo otra vez. La diferencia no es el gojo. La diferencia es el Espíritu Santo de Dios dentro del corazón. Mire qué contento estaba ahí. Dice, ahora es que yo voy a hacer la obra de verdad. Estaré diciendo, ¿cuánto tiempo voté por no estar con Cristo Jesús? Estoy seguro que ese varón lloraría y dice, ¿cuántas veces el Señor me estaba llamando? Y yo no quise hacerle caso. Hasta que ahí le hizo caso. ¿Está bien? Hermano, una cosa fundamental aquí es que el evangelio, cuando usted se convierte, eso no es poco a poco. ¿Okay? Yo conocí una persona, un familiar de un tío mío que decía, yo voy con Cristo poco a poco. Ya con eso ya, y dije, ay bendito, usted no ha conocido al Señor. Que eso de poco a poco. ¿Cómo alguien puede decir que va con Cristo poco a poco? Eso que no sabe ni lo que está diciendo. Cuando el Señor Jesucristo te revela lo perdido y condenado que estás, canto infeliz, por así decirlo, lo primero que uno hace es, yo quiero a Cristo ahora, en el momento, rápido, y te convence de lo malo que eres, y que el único que te perdona y te salva es el Señor Jesucristo. Eso es en un santiamén, como uno dice. ¡Ta! No se convierte. Por eso es que convertirse es virar, ¿verdad?, la espalda a la vida vieja, arrepentirse, tornar. ¿Ok? Así que eso hizo el Señor con Saulo de Tarso en ese día, hermano. Después de ello, ahora vamos a ver, ahora todo el mundo, ahora va a empezar a hablar más de Saulo, que eventualmente se llama Pablo, y toda su obra. Ya del capítulo 12 en adelante, lo que habla el libro de los Hechos es de la obra de Pablo, de la obra a los gentiles. No que no hubo obra con los judíos, pero la obra ahora era la expansión del evangelio. Y usted va a ver cómo el Señor cumplió lo que le dijo a Saulo le iría a pasar. Cuánto él iba a tener que padecer, cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Amén. ¿Cuántas cosas le vendrían a la mente a Saulo? Este pobre muchacho Esteban, que yo autoricé que lo mataran. Todo eso, mire, usted no piensa que eso vendría a su mente. Y de momento vendría Satanás. Qué jatón eres, Saulo. Tú eres una jata inmunda. Ahora estás aquí creyéndote que eres más santito, pero tú eres un demonio, ¿oíste? Y todo eso, mire, Satanás usa eso ahí, son los dardos de fuego. ¿Cómo le diría a Saulo? Eso es verdad, antes yo era una rata inmunda, apestosa, embarrada, pero Cristo me salvó. Y lo que ahora hago, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Amén. Que murió y resucitó por mí. Porque al demonio hay que contrarrestarlo con la palabra. Porque si uno lo contrarresta con la palabra de uno se siguen enredando y embarrando con lo mismo. Era cierto. Y Satanás nos viene con medias verdades. Mira, tú eres un arrastrado, tú eres un mequetrefe. Y digo, sí, yo era un mequetrefe, es verdad. Eso ahí no cabe duda. Pero cuando después que estoy en Cristo, ahora soy nueva criatura en Cristo. ¿Ves? Igual que con los vicios que uno podía tener antes. Satanás dice, válgame, si tú sí que eras bojachón, eso sí que eso es lo tuyo. Eso sí, ay, tan bueno esa Cuba Libre, ¿verdad? Eso queda, es una cosa tremenda. Yo nunca he probado uno, no me gusta, cosa más mala del mundo, pero hay gente que le gusta. Pero yo es una cosa tremenda, ay, qué bueno, qué tal cosa, ay, sí, mira, pero el diablo te va a querer meter en la cabeza que eso es lo mejor que hay. ¿Tú te acuerdas aquella vez? Tú bien gendido, allá, qué sentimiento tan bueno ese. Eso lo hace el demonio. Para que tú le digas, ¿sabes qué? Pero eso era antes, en los tiempos de ignorancia. Ahora yo soy feliz porque Cristo me salvó. Y no me queda nada por dentro. No siento ningún tipo de atracción por el home. ¿Oíste? Por si acaso tú tendrías que jugarte esa baraja barata. Así mismo hay que decirle a Satanás. ¿Entiendes? Porque las cosas que yo hacía ya no las hago más. Porque hubo un cambio. El que es aquí, si alguno está en Cristo, es nueva criatura. Pues, ¿quién sabía eso mejor si no Saulo, que ahora se llamará Pablo? Es nueva criatura, las cosas viejas pasaron. Es la realidad, gloria a Dios porque las cosas viejas pasaron. Y todas son hechas nuevas. Eso fue lo que pasó con él ese día. ¿Okay?
Entonces míralo ahora con sus nuevos hermanos, contento. Amén. Mira, ahí ve a Ananías allí, lo ve allí, a la derecha. Y otros hermanos. Entonces ahora le dice, ahora sí, que yo. Y eso es otra cosa, eso es otra señal de que quienes están con ustedes son los hermanos. Ellos no le guardaron ningún tipo de rencor. Al contrario, ellos abrieron su corazón, dice, este ahora es nueva criatura. Todo lo que se decía de él era pasado, ahora es nuevo en Cristo Jesús. Amén. Por eso es que los hermanos se pueden tener amor unos por otros. Porque ¿qué están pensando los hermanos lo que usted era, lo que usted hizo antes de Cristo? Eso ni se acuerda, ni vale la pena recordarlo. ¿Por qué te va a recordar esas tonterías? Ahora cuando usted está en Cristo es nueva criatura. Y estando en Cristo somos hermanos en Cristo. Amén. Y esa es la verdadera bendición. Ahora, ¿qué podemos aprender de esto que hemos visto, hermano? Hay unas cuantas verdades esenciales aquí que queremos repasar antes de terminar. ¿Ok? Mire, esta es importantísima, hermano. Por eso es que nosotros tenemos que examinar nuestros corazones. Pues Pablo le decía a uno, mire, examinad vuestros corazones a ver si estáis en la fe. A menos que estéis reprobados. Él no estaba diciendo están reprobados, o sea, se colgaron. No son de la fe. Está diciendo, chequen. ¿Por qué? Por lo mismo que le dije. ¿Cuántos ataques de Satanás y tentaciones habrá recibido Pablo? Porque después de convertirse, montones. Yo inventándome esa de que el diablo lo habrá tratado de confundir. Yo estoy seguro lo haría todos los días, por la noche, por la mañana y de día, y así en la merienda también. ¿Usted sabe la cantidad de ataques que tuvo recibido este varón, el instrumento que Dios había escogido para predicar a los gentiles? Saulo decía, pues si yo lo descajilo, los gentiles no escuchan el evangelio. Eso no quiere decir que Dios hubiera buscado otro para predicar, pero el que había escogido era Saulo. Oyendo, y eso nos ilustra una gran verdad que no está escrita aquí, hermano. Mire, el Señor te encomienda a ti lo que llamamos ministerio. ¿Okay? Ministerio es administrar lo que Dios te da. Los ministerios son cambiantes. ¿Okay? El Señor te puede dar a administrar algo ahora, después administrar otra cosa. ¿Amén? Y hay personas que le ponen sello a los ministerios y permanencia a los ministerios. No. Felipe fue y predicó en Samaria. Él dice, pues ahora yo soy evangelista samaritano. No. E inmediatamente el Señor le dijo, vete ahora y predica al gordito que está allá abajo. Pero yo soy evangelista de los etíopes. No, después se lo llevó para allá, para la costa otra vez. O sea, el Señor le cambia a uno. Uno es esclavo de Cristo. El Señor es el que dice lo que uno va a hacer. Así que usted lo que debe hacer es persistir en entender qué es lo que Dios quiere que usted haga. ¿Sí? Yo de lo que estoy completamente seguro es que el Señor no quiere que usted no haga nada. Eso yo estoy completamente seguro. Por eso era que estaba angustiado Saulo en este momento, porque Saulo deseaba saber qué era lo que Dios le iba a decir que él hiciera. Amén. Y a pesar de que en la narrativa de aquí no se nos dice directamente que él le explicó, el Espíritu Santo le explicó lo que iba a hacer, pero estoy seguro que a través de esos días el Señor le habló claramente qué cosas tenía que hacer. Importante. Punto importante que vimos hoy, hermano, para repasar. Uno puede estar completamente convencido de que lo que está haciendo debe ser allí. Debe estar correcto, ¿verdad? Pero uno puede estar 100% equivocado. Saulo creía que lo que él estaba haciendo, perseguir a los cristianos, estaba 100% correcto, ¿verdad? Porque tenía hasta cartas que lo autorizaban. ¿Okay? Pero lo que hay que hacer es precisamente escuchar la palabra de Dios y creer lo que el Espíritu Santo nos habla, hermano, para aclarar. ¿Okay? Vuelvo y digo, ¿es posible que un creyente caiga en un ensañamiento, en un error? Sí, claro que sí. Si uno le sigue dando lugar a la voz de uno en lugar de la voz de Dios, si le sigue dando lugar a lo que nuestra mente deduce en lugar de lo que nos dice la palabra, claro que uno puede caer aquí. Tenemos que, ¿verdad? Eso, examinarse nosotros mismos todos los días, hermano, para estas cosas. ¿Okay? Por eso decía, examíname, oh Dios, y mira a mí si hay el camino de perversidad. David, que conocía al Señor, escribía eso. ¿Pero qué quiere decir? Pues que mira, que David sabía que el Señor quiere unas cosas y la carne quiere otras. Y dice, Señor, chequéame a ver, porque no vaya a ser que yo sea el cabro velando la lechuga. ¿Ves? No, Señor, yo quisiera que tú me examinaras, examíname, Señor. Otro punto importante, Dios es el que busca a los perdidos. Dios estaba buscando a Saulo. Saulo no lo estaba buscando a él. Dios lo estaba buscando a él. Pero los perdidos tienen que responder a su llamado. Así que funciona cuando uno se convierte. El Señor le llama. El Señor, cuando está escuchando la palabra, el Señor te está hablando.
El Señor te está hablando y Él lo hace todo excepto creer por ti. Tú eres el que tienes que creer, tienes que tomar la decisión. Lo que hizo Saulo de Tarso. Saulo de Tarso le tomó medio segundo de lo que caía del caballo allá, de decir, esto es lo que yo voy a hacer ahora de adelante en mi vida. Porque así es que hace el Señor las cosas. Nos convence completamente. ¿Ok? Otra cosa importante que es saber que responder al llamado de Dios. ¿Qué es lo que responder al llamado de Dios? Es reconocer que Él es Señor, lo que hizo Saulo. Eso es lo primero. Eso es lo primero que uno se da cuenta. Dice, aquí el que manda es el Señor. No mando yo ni manda nadie, manda el Señor. ¿Por qué es importante eso? Porque nuestra relación con el Señor es esa misma. Le llamamos Señor. Porque Él es Señor, porque Él es el dueño de todo, porque Él fue el que nos compró con su sangre. Por lo tanto, está el Señor y están los esclavos. ¿Quiénes son los esclavos? Los creyentes, ¿verdad? Los que han sido salvos por la fe en Cristo Jesús. Así que los esclavos están para servir al Señor. Los esclavos no están para servirse a sí mismos, están para servir al Señor. Esencial. Pablo lo entendió. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Eso fue lo primero que le preguntó. Reconocer nuestra condición, cuando uno se convierte, de pecado, y arrepentirnos, que lo que quiere decir es decidir dejar la vida de pecado. Esa decisión, quien la hace realidad, es el Espíritu Santo de Dios, porque usted no puede decidir dejar el pecado y ya. Usted lo puede decidir en su corazón porque eso es la voluntad que está en su corazón, pero al hacerlo realidad, quien lo hace realidad es el Espíritu Santo de Dios. Por eso es que esa es la conversión, hermano. Cuando el Señor le toca y le muestra, dice, tú eres un arrastrado, boquetrapo, no sirves para nada, pero vine yo y di mi vida por ti para salvarte, ¿verdad? Si alguien, ¿verdad?, le decían ese apodo o algo, yo sé que había un apodo que antes le decían así, boquetrapo, o tú eres un taco de esto, pero lo que el Señor, la radiografía que nos hace el Señor cuando nos convertimos es real y exacta, fiel y exacta, amén. Y Él es el que sabe lo que hay en nuestro corazón. Y Él nos está diciendo, esta vida es la que tú llevas y te lleva a la perdición, pero yo te puedo salvar. Y esa decisión es la que tú tomas en ese momento. Y la decisión de convertirte a Cristo y de que entonces Él transforma toda tu vida, te perdona tus pecados y hace valer tu decisión de no servir al pecado y servirle a Cristo, Él es el que se encarga de hacer la realidad con su poder. Por eso es que, dice, cuando usted piensa que es débil, entonces es fuerte, porque el Señor es el que hace las cosas. ¿Saben? Ahora, responder al llamado de Dios y convertirse a Cristo no es una emoción que te mueve. Ay, que yo sentí a Cristo. Hay que tener cuidado con sentir. ¿Usted le ha pasado la muerte chiquita por encima? ¿Usted sabe lo que es la muerte chiquita, verdad? Los escalofríos. Un chill. Frills. Los goosebumps, que le llaman los americanos. Pues a mí me enseñaron, mira, ay, se me puso carne de gallina. Entonces le dicen, folclóricamente en Puerto Rico, la muerte chiquita. Porque obviamente hay una muerte grande que usted la siente una vez y se fue. Pienso yo. Hay que entender el folclore puertorriqueño, a veces uno lo repite, pero no sabe lo que pienso yo que es eso. Así que tómelo a face value. Sentir la muerte chiquita no quiere decir que yo encontré a Cristo Jesús. ¿Okay? No está mal emocionarse, pero lo que de verdad sucede cuando tú te conviertes a Cristo es que tú tienes una convicción profunda que te emociona, como lo que Pablo sentía. Dice que Pablo estaba temblando, pero estaba temblando porque se había convertido. ¿Okay? No se iba a convertir porque estaba temblando. ¿Va entendiendo? ¿Okay? Muchas personas ponen por delante lo que sienten. Lo que usted sienta es irrelevante, porque lo que usted siente es cambiante. Ahora mismo usted está aquí y como llovió un poquito de eso, puede sentir frío. O puede sentir hambre, puede sentir cansancio, pero más tarde ahorita se le va todo ese sentimiento. ¿Va viendo? Pero cuando usted se convierte a Cristo es la obra permanente. Cuando usted se convence de lo que Cristo le dice, es permanente. Que usted se emociona a causa de ello en el momento que se convirtió y como 700,000 millones de veces más cada vez que usted dice, qué obra grande hizo el Señor Jesucristo en mi corazón. Y usted se emociona, amén. Pero se emociona por el cambio que ya el Señor hizo. Amén. Por tanto, ¿quiénes son los hermanos entonces? Hermanos son aquellos que han sido lavados con la sangre de Cristo. Amén. Otra cosa importante, cuando el Espíritu Santo le habla a algún hermano, también le habla eso mismo a sus otros hermanos.
Lo mismo que estábamos diciendo hace un rato. ¿Okay? Esas son cosas fundamentales que usted debe observar y tener en mente para usted poder lidiar con muchas cosas que lo que traen son confusión. Amén, bien importante. Esto de que usted ve por allá en cualquier sitio y dice, allá hay un predicador que Dios le ha revelado cosas a él que no se le ha revelado a más nadie. Eso es mentira, hermano. ¿Okay? Y no nos pesa decir que son doctrinas de demonios. ¿Cómo es eso de que el Espíritu Santo revela allá y acá no? Eso es mentira. Por eso es que Pablo dice, y lo dice en su palabra, el Espíritu es uno. Un solo cuerpo, un solo Dios, un solo Señor, un solo Espíritu, que es el Consolador. No hay tal cosa como que un espíritu diciendo 50 cosas diferentes. Eso no es así, es un solo espíritu. Ni tampoco pueden haber hermanos pensando y sintiendo 60 cosas diferentes tampoco. Porque entonces no hay unanimidad. Amén. Hay un solo espíritu. Otra cosa importante es el obrero que Dios usa es humilde y manso. Pablo dictaba mucho de ser humilde y manso, pero lo amansaron, ¿verdad? Lo amansaron allí en ese momento. ¿Ok? Así hay una hierba que se llama manzaguapo, ¿verdad? En Puerto Rico. Sí, amanzaguapo. Ah, no, un palo también. Un palo, un amanzaguapo. Pero hay una hierba que se llama manzaguapo. Pero el Señor es el que tiene el poder completo. Y Él coge al guapo y lo pone mansito. Lo pone como una seda, como dice, suavecito. ¿Ok? Eso lo hicieron a Saulo de Tarso allí. Antes de que cayera al piso, ya lo habían amansado. El obrero de Dios no pone su agenda. Pablo entró allí para que el Señor le dijera lo que él iba a hacer. Felipe, vete a Samaria. Felipe, vete al sur. Felipe, vete a la costa. ¿Sabe? Y cuántas cosas más. O sea, el obrero del Señor, el que administra lo que el Señor le delega, va donde el Señor le dice. Es la agenda del Señor. Amén. ¿Por qué digo esto? Porque hay personas que dicen, no, que el ministerio mío no es limpiar. No. El ministerio mío es pintar. Pero la iglesia donde tú estás te dice, pero lo que falta es que pintar, ya está todo pintado, lo que hay que limpiar. No, pero es que yo te digo, vuelvo y te digo que mi ministerio es limpiar y no pintar. Pues límpiate para allá. Casi. Lo que pasa es que el Señor es bueno, no le dice eso a uno. Pero casi dice, pues límpiese para allá, para el parking. Y limpie algo por allá. Limpie aquel árbol, limpie la verja que está allá al cruzar la calle. ¿Por qué yo digo esto, hermano? Porque parece tonto, pero no lo es. El Señor no tiene un ministerio, una administración. El Señor le pone a usted lo que Él necesita. Amén. Yo recuerdo con nosotros, cuando yo bien joven, yo estaba enseñando en la escuela bíblica dominical, ¿verdad? Para ese tiempo. Y ministrando la música para ese tiempo. Era cuando ministraba a los ancianos. Enseñando la escuela bíblica a los ancianos, que eran abuelos, bisabuelos míos casi. Pero entonces pasaba que de momento había que hacer cosas en la casa de Dios. Lavar ventanas, limpiar los baños, cambiar el aceite a la guagua de la iglesia, cosas así. Pues yo iba y las hacía. Amén. Porque no es porque uno fuera la gran cosa, sino que el Espíritu Santo de uno convencía a uno que no debía hacer esas cosas. Entonces me acuerdo que vino una vez uno de los diáconos y me dijo, mire, joven, usted no se supone que haga esas cosas. Entonces yo me asusté, yo dije, ¿será que es que yo estoy haciendo algo malo? Entonces cuando vengo a ver me dice, no, pues ¿qué cosa te dice? Pues esas cosas de limpiar el baño y eso no le toca a usted. Y al principio, pues yo como obviamente uno no sabía, ¿verdad? Porque uno no conocía completamente toda la palabra de Dios. Pues me estuvo raro, pero después cuando me puse a abundar en la palabra del Señor, a los varios años, dije, oye, aquel varón que me hizo aquella vez. Yo seguí limpiando el baño como quiera, ¿verdad? Pero usted pensaba, aquel varón me dijo esto. Sin embargo, la palabra del Señor dice que, dice, el espíritu, el que es del Espíritu de Dios es llevado de aquí para allá y no se sabe para dónde sopla el viento, ni para aquí ni para allá, ¿verdad? Entonces dice, ¿qué es lo que quiere decir eso? Lo que quiere decir eso es que cuando dice que es guiado por el Espíritu es así, porque el Espíritu Santo mueve a uno a hacer las cosas. Pero hay personas que lo pueden encontrar incorrecto o indebido.
Lo que él quería decir era que como yo que estaba dando la escuela bíblica iba a limpiar los baños. Pues porque hay que limpiarlos. Los baños se limpian solos. ¿Está bien? Eso pasaba. Y puede ser así. O sea, tú nunca pienses que something is beneath you, como dicen los americanos, que nada le queda demasiado chiquito. Al contrario. Recuerde, por eso que dice la Biblia, recuerde de dónde Dios le sacó. Usted sabe, usted estaba en death row. Usted estaba condenado a muerte, directo a ir para el lago de fuego. Pero ahora usted está puesto con la garantía de la vida eterna en lugares celestiales. ¿Qué más usted quiere? El resto es servir al Señor con alegría donde quiera que Él le ponga, hermano. Si el Señor le diera a usted, mira, ahora usted va a coger con un palito de madera, usted se va a poner a recoger todas esas piedritas que están en el parking. ¿Cuándo voy a acabar? De aquí a 20 años, pues dele. Gloria a Dios por la piedrita 1959,000 que estoy cogiendo. Gloria a Dios, ¿verdad? Estoy haciendo un ejemplo tonto, pero es la realidad. Si usted está puesto para ir con Cristo Jesús, haga lo que el Señor le dice que vaya a hacer. Amén. Pase lo que el Señor le mande a pasar. Más adelante vamos a ver, cuando vayamos a recopilar el testimonio de Pablo, vamos a ir. ¿Usted recuerda a Pablo que se convirtió? Míralo ahora cómo está. Amén. Para que usted vea cómo Dios va obrando en él. Importante. Obviamente Dios también movió a Judas. ¿Recuerda a Judas en la casa que se puso Pablo? ¿Cómo Judas dejó a un extraño meterse allí? Y después a ese extraño dice, dejé meter al diablo aquí en la casa mía. ¿Cómo pudo haber hecho él eso? A menos que el Espíritu Santo le hubiera dicho, mira Judas, hasta ahora ha sido el diablo en candela, pero ahora yo lo voy a utilizar. Ah, está bien, Señor, lo puso allí. Y por la noche dormía Judas tranquilo mientras estaba el Saulo de Tarso allí, sin comer ni beber ni dormir casi, esperando que Dios le hablara. ¿Está viendo? O sea, porque el Espíritu Santo mueve al creyente. Y por último, Dios tiene un plan con todos los que salvan. Dios tiene un plan, Dios tiene un ministerio. Ministerio es administración. Tiene algo para que tú administres que le pertenece a Él. Siempre. Pero la Biblia dice que no todos los miembros del cuerpo de Cristo tienen la misma función, pero todos son miembros del cuerpo de Cristo. ¿Va viendo? O sea, nos deja ver que no todos tienen el mismo ministerio o ministerios, pero el Señor reparte a cada uno según la necesidad que haya en la iglesia. El asunto es que usted puede identificar qué ministerio el Señor le ha delegado y qué ministerio está haciendo para el Señor. Si el Señor lo ha delegado, si está haciendo, si está cumpliendo su ministerio. Amén. Pablo dijo a Timoteo, haz obras de evangelista, cumple tu ministerio. Amén. Porque el Señor tiene su ministerio no para entretenerse, sino para que haya una obra que se haga. Amén. Y la obra que Él nos comisionó a todos, amén, es predicar el Evangelio. Y dijimos que el Evangelio se predica, si usted recuerda las verdades que vimos la vez pasada, se predica con la boca, pero se predica con la acción. ¿Okay? Y las dos cosas tienen que apoyarse mutuamente, tienen que tener un testimonio para apoyar lo que usted dice. Pero adicional a eso, el Señor nos da muchos ministerios. Amén. En el nombre de Jesús. Uno de los ministerios que le encargó a Ananías fue ora por Saulo. Y estoy seguro que después le encargaron, mantente orando por este varón, porque este varón ahora va a hacer una obra. Ora por él, para que sea fortalecido en lo que tiene que hacer. Amén. Así que Cristo más Saulo es igual a Pablo, porque las cosas que yo hacía ya no las hago más, porque hubo un cambio cuando Cristo conocí. Amén. Nos ponemos de pie, hermanito querido. Pero todavía no hemos dejado de hablar de Saulo, ¿verdad? Porque todavía donde leímos se llama Saulo, pero usted va a ver cuando el Señor haga la transformación con él. Amén. Así que allá vamos en el nombre de Cristo Jesús. Gloria a Dios. Bueno, hermano, en el nombre de Jesús, vamos a orar. Padre Santo, Señor, yo te doy gracias ahora, porque tú eres bueno. Tu misericordia es para siempre, Padre, nos has dado esta bendición de podernos congregar nuevamente, Señor. Gracias porque por tu misericordia es que podemos estar aquí. Y por la gracia tuya contundente, Señor, es que fuimos salvos. Andábamos perdidos, andábamos por ahí sin rumbo, posiblemente pensábamos que teníamos rumbo, pero andábamos rumbo a la perdición. Por eso, Señor, te damos gracias, porque nos salvaste, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por tu misericordia y por el lavamiento que hiciste con nosotros a través de tu Espíritu Santo. Te pedimos, Señor, tu bendición ahora, por esta palabra que hemos escuchado.
que la podamos poner por obra, mi Señor, y que tú te glorifiques siempre, Señor, a través de nuestras vidas. Gracias, Padre. Ayúdanos, Señor, en nuestro caminar diario. Ampáranos, Señor, de nuestra propia carne. Ayúdanos, Señor, a no servir al pecado, a servirte a ti, Padre Santo. Síguenos, Señor, ungiendo y fortaleciendo por medio de tu Espíritu Santo. Y añade, Señor, también a tu iglesia a los que han de ser salvos. A los que no han conocido a Cristo Jesús, que me escuchen. Yo te quiero hacer una invitación para que hoy tú conozcas a Cristo Jesús. De la misma forma que el Espíritu estaba llamando a Saulo, te está llamando a ti hoy para salvación. Si esa es tu decisión, estás allá remoto, pídele al Señor que te perdone, que te limpie y que te salve. Y comienza a servir al Señor Jesucristo a través de donde estás. Amén, en el nombre de Jesús. También te pedimos, Padre Santo, si hubiera alguien aquí en este lugar, físicamente, aquí entre nosotros, que no hubiera conocido a tu Hijo Jesús, y hoy es el día, Padre, de salvación, que tú le toques, mi Señor Jesús, también, y le convenza de pecado. ¿Habrá alguien en medio de nosotros también que necesite confesar al Señor Jesucristo como Salvador? Bendito el Señor. Gracias te damos, Padre, porque tú eres bueno. Te pedimos ahora, Señor, que sigas fortaleciendo esta palabra en nuestro corazón. Bendice, Señor, a los que la escuchen, a los que la escucharán más tarde en diferido. Volvemos, Señor, y recalcamos, el Señor está llamándote. Haz caso a su llamado y conviértete a Él y salvo serás, como dice la Escritura. Gracias te damos, Padre. Ahora, Señor, te pedimos que bendigas nuestra salida y cuando vayamos en la carretera nos lleves con bien. Nos permita, Señor, Padre Santo, poder tener un día hoy de descanso, Padre Santo, de poder reposar y de contemplar lo bueno que tú eres con nosotros. Bendícele, Señor, a todos los hermanos que hoy no estuvieron con nosotros. Padre Santo, en donde quiera que estén, bendíceles y edifícales. Te damos gracias nuevamente, Señor. Llévanos con bien. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Que Dios me les bendiga, mis hermanos. Les amamos en el nombre de Jesús. Y les vemos el martes, Dios mediante, amén. Para el estudio bíblico de la semana, en el nombre de Jesús. Va.